Buenos días amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Hernán Trejo, soy empresario, ingeniero en sistemas y me dedico a investigar sobre distintos temas generalmente relacionados con negocios. En este caso, muy importante, sobre todo para aquellos que van a invertir, vivan o no vivan en Estados Unidos, y es la ley de la herencia en USA, ¿sí? En Estados Unidos de América. ¿Por qué es importante? Porque la ley de la herencia es tiene un impuesto, ¿sí? Hay un impuesto sobre lo que una persona que tiene un bien en Estados Unidos sucede, digamos, a sus descendientes. No solamente con eso, sino también cuando hace una especie de movimiento gratuito, como puede ser una especie de donación. En ambos casos hay un impuesto que progresivamente llega al 45% de lo que sale o de lo que es el total del activo. Ahí ustedes van a decir, ¿cómo, Hernán? 45%. Así es 45%. Por eso es muy importante que antes de invertir lean y miren este video que les estoy haciendo para que tengan conceptualmente una idea y después específicamente cuando quieren hacer algo puedan consultar con un abogado que técnicamente les pueda decir con precisión. Bien, ¿qué sucede? Como yo les dije, el 45% es un impuesto que en realidad es del 35%. Lo que pasa que al hacer, digamos, la sucesión de los bienes se le agrega un 10% más en concepto de administración y una serie de cosas, termina siendo un 45% del valor. Y que además de eso, para poder hacer la sucesión, el Estado americano dice, primero hay que pagar. No es, acá tienen los activos, véndanlos si quieren y con el dinero que obtienen me pagan. No, no, primero hay que pagarlo. Entonces, pongamos un caso, que hay no sé, una herencia que accede, que asciende a $500.000, por decir algo. ¿Ok? Quiere decir que en esos $500.000, si yo digo que estoy en el 45%, estoy como que tengo que poner algo así como $250.000, ¿sí? Primero, para después poder hacer la sucesión y después hacerme con la diferencia de lo que pueda vender. Algo extraordinario. ¿Ok? Ahora bien, vamos al punto de cómo es esto. Porque si bien la ley es para todas las personas, hay una diferencia entre la gente que vive porque es ciudadana o la gente que es extranjera pero tiene una residencia permanente, como por ejemplo una green card. Eso es diferente a lo que sería un extranjero que no está viviendo, que ya sea que está allá porque tiene una visa no permanente, como puede ser una visa de inversor, o porque vive en otro lado y no vive en Estados Unidos. Si bien la ley es la misma, existe un valor que es el mínimo no imponible, sobre el cual cuando excede ese valor es que se aplica este impuesto del 45%. Para el caso de un ciudadano o un residente permanente, ese mínimo no imponible es de $11.400.000 en este momento. Por lo tanto, hay muy poca gente que tienen de alguna manera todos esos bienes como para preocuparse por qué va a pasar o ese impuesto que hay que pagar. Sin embargo, si alguno de ustedes es extranjero, simplemente con comprar, no sé, alguna propiedad de $200.000, ya hay $140.000 que sí van a estar pagando por ese valor. ¿Ok? Por lo tanto, es importante decir, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Bueno, hay maneras de resolver esto y de atacarlo, pero hay que hacerlo antes de comprar, ¿ok? Antes de invertir. No es que no hay forma después que inviertan, pero siempre es mejor lo que sería planificar la compra o la adquisición de cosas. Entonces, vamos un pasito para atrás. ¿A qué le llamamos herencia? Bueno, ¿qué son los bienes sobre los cuales se podría aplicar el impuesto? Bueno, como vemos acá en la pantalla, podemos hablar de propiedades, ¿sí? Cualquier inmueble que usted compre, cualquier activo financiero, por ejemplo, bonos, acciones en la bolsa, obligaciones negociables, todo aquello que pueda comprar en la bolsa también forma parte. Empresas que se hayan adquirido. Las empresas en realidad tienen que ver con la participación, que si usted compra una empresa solo o con otras personas, bueno, el grado de participación. También dentro de la herencia están las deudas,
O sea que se pueden suceder las deudas y también puede haber derechos. Derechos como qué, por ejemplo, bueno, como por ejemplo una patente, ¿sí? Unos derechos de autor de un libro, o sea que cobra regalías, todo eso puede ser sucedido, digamos, a los beneficiarios. ¿Qué no entra? Que es importante. Bueno, por ejemplo, el dinero que la persona tiene, digamos, dentro del banco, en forma líquida, como si fuera en la caja de ahorro, ese dinero no tiene impuesto, ¿sí? Directamente el beneficiario, por eso cuando ustedes abran una cuenta bancaria, en el banco le preguntan quiénes son o que se anotan las personas que van a ser las beneficiarias, con el documento, con todo. De tal manera que si a usted le pasa algo, por ejemplo, sus hijos puedan ir y decir, bueno, yo soy uno de los beneficiarios y listo, eso no lleva un impuesto. También tenemos lo que, por ejemplo, son los seguros de vida, que uno saca justamente por si fallece. Bueno, ese dinero que paga el seguro a los beneficiarios tampoco se le aplica el impuesto. Y por otro lado, hay dos formas, digamos. Una es lo que es una figura jurídica que se llama Living Trust, que se puede armar para tener, digamos, los bienes que tampoco pagan, digamos, quedan exceptuados de este tipo de impuestos. Así también lo que se llama propiedad conjunta, que es cuando, por ejemplo, los cónyuges compran algo y se establece un acuerdo por el cual si uno fallece le queda todo al otro, porque es como lo que se llama una compra conjunta. ¿Ok? Ahora, si usted simplemente va y compra, no sé, una propiedad, la pone a su nombre y le pasa algo, ahí es donde esa sucesión pasa al Estado americano, que tiene que resolver a través de cortes, que son cortes de sucesorias, que le llaman proof court, que termina resolviendo en cómo se resuelve todo el tema de la herencia. Por eso es importante. Vamos al siguiente paso. Aquí vemos lo que yo le dije del mínimo no imponible, que en realidad es 60.000, puse 64.000, pero es 60.000 dólares. Y una cosa que yo me pregunté es, ¿por qué? Digamos, para extranjeros es 60.000 y para otros es tan grande. Es decir, que hay algo en contra de los extranjeros o algo que no se quiere fomentar, digamos, para la inversión de extranjeros. Bueno, no. El tema es que históricamente este mínimo no imponible era bajo para ambos, tanto para los ciudadanos como para los extranjeros. Estamos hablando de hace años, ¿ok? Ahora, con el devenir de las distintas campañas presidenciales, cada presidente dentro de su campaña prometía a la gente que lo podía votar de subir ese mínimo no imponible. ¿Ok? Ahora, ¿a quién se le prometía? A los que lo podían votar, que eran ciudadanos, no eran extranjeros, porque los extranjeros no podían votar. Por lo tanto, ese mínimo no imponible para los ciudadanos se fue subiendo con las distintas campañas presidenciales y el extranjero quedó olvidado. Quedó ahí porque no importaba, digamos, dentro de esa campaña. Por eso se creó esta gran diferencia de un caso al otro, pero es importante que se tome en cuenta. Bien, cuando uno habla de herencia, ¿sí? Vamos a ser un poco más específico. Si uno es ciudadano americano o residente permanente, lo que se termina sucediendo es todo lo que tiene uno en Estados Unidos o en el mundo, no solo lo que está en Estados Unidos. La herencia es todo lo que hay a nivel mundial de esa persona. Si usted es extranjero y le pasa algo, se resolverá en su país cómo es la herencia, pero en Estados Unidos, ¿okay? Los trámites que hay que hacer van a ser específicamente con los bienes que están en Estados Unidos. ¿Okay? Normalmente la herencia en Estados Unidos tiene como tres líneas principales. Una es lo que yo le llamo cadena beneficiaria, que es simplemente la cadena de sucesores normal como hay en otros países, que es parecida en Estados Unidos. En Estados Unidos la ley de herencia es una ley nacional, pero sin embargo cada estado pone sus condimentos de cómo le va a manejar. ¿Okay? O sea, es como que la estructura es la misma, pero después le va poniendo cositas cada uno para un lado para el otro particulares.
Como diferencia por ahí de los países latinos, es que en Estados Unidos puede haber un testamento. Ese testamento puede hacer que una persona cuando fallece, su herencia, ¿sí? lo que termina cediendo, vaya a la persona que él designe. ¿Okay? Y con lo cual puede saltear a los hijos, cosa que por ahí en los países latinos no sucede así, sino que acá podría saltear a los hijos y designar cualquier persona que quisiera. También hay en Estados Unidos los acuerdos prenupciales. Es decir, cuando la pareja se casa, hacen un acuerdo y dicen qué es lo que pertenece a cada uno. Porque acá hay, digamos, hay algo importante. Que cuando uno define la herencia, uno tiene que tener claro qué es lo que se hereda. Es decir, si de alguna manera hay dos cónyuges, ¿sí? Hombre y mujer, por poner un caso, y tienen cosas compradas, es decir, cosas que se compraron dentro del matrimonio, empieza ya un tema de, según en qué estado estoy, ¿sí? Es que ese bien es al 50%, ¿ok? Al 50% lo que estoy queriendo decir es que ya le pertenece el 50% a cada uno, ¿ok? Con lo cual, si hay una de las personas que fallece, lo que termina cediendo es la mitad de eso, porque la otra mitad es de la otra persona, no es herencia. ¿Se entiende? Es decir, si en el caso del esposo muere, tenía una casa de $200.000, por ejemplo, quiere decir que $100.000 ya eran de la esposa. Por lo tanto, la herencia es solo 100.000, que es la parte de él. Pero ojo, hay estados que no todo lo que se compra se da por hecho que es al 50%, sino que toman como si fuera el quien lo compró o a nombre de quien está. Por ejemplo, en el caso de un estado donde, por ejemplo, la mujer trabaja, ¿okay? Trabaja, gana dinero, y el hombre nunca trabajó, aportó, hizo otras cosas, ayudó, pero no trabajó. Y la mujer compra un departamento dentro del matrimonio, ¿okay? En ese estado particular se toma que la propiedad es de la mujer. Por lo tanto, si el hombre fallece, no tiene nada que ceder, si no tenía propiedades en ese caso. ¿Ok? Entonces, según el estado, que no es el punto, que yo les diga cuál es qué estado es cada uno, eso lo pueden averiguar con un abogado, es cómo se puede manejar. En los estados donde todo es al 50%, se le llama como si fuera propiedad comunal. ¿Ok? La propiedad comunal es aquella justamente que dentro de la sociedad conyugal, cualquier cosa que compren se divide, se forma como el 50%. Ahora bien, la otra parte, que es la parte que se sucede, por ejemplo, este caso que decimos, bien, tenemos $200.000, fallece el marido, ¿ok? La mujer tiene $100.000 y hay una herencia de $100.000. Esos $100.000 que se van a ceder, si no hay testamento, debe dividirse entre los hijos, si los hay, obviamente, y también la esposa. O sea que la esposa tiene lo que ya es de ella, más una parte de lo que sucede el marido. Esa parte que sucede es lo que también distintos estados tienen distintos. O sea, estados que dicen, bueno, la mitad es de la viuda en este caso, otro que dice no, es el 30%, pero hay un rango en el que se puede manejar. Lo que no puede pasar es que en este caso particular, por ejemplo, el hombre haga un testamento donde diga no, todo lo mío va a un hijo o a un amigo o a quien sea, porque la parte de lo que sería la esposa no puede ser sacado. La esposa puede declarar nulo ese testamento. Esa parte que le pertenece, digamos, por la ley justamente americana como es la herencia, se le llama la legítima a ese movimiento. ¿Ok? Pero les recuerdo que todo esto yo le estoy diciendo cómo es la herencia, pero ojo con el tema del impuesto. Sobre todo si son extranjeros, porque cada vez que quieran hacer ese movimiento va a haber que pagar. En general, como si fuera que yo dijera uno pisa al otro, bueno, el acuerdo prenupcial, ¿sí?, puede pisar a la legítima. ¿Qué quiere decir la legítima? Como dijimos antes, que era el 50, pero si yo hice un acuerdo prenupcial donde dije, mirá que esto es mío, esto es mío, esto es mío, o armamos que lo que se gane va a ser mío, o hay un acuerdo, eso pisa a lo que sería la legítima. Y la legítima pisa el testamento.
en lo que le corresponde a la legítima, que sería lo del cónyuge que queda, que sobrevivió, digamos, de alguna manera, ¿ok? Y luego, después viene el testamento, que como dijimos, puede ir a cualquiera. En el caso, por ejemplo, del estado de la Florida, si usted va y compra algo, una propiedad, como un marido compra algo, sí, se lo pone a su nombre nada más, ¿ok? Y fallece. Y usted dice, no, pero si el estado, que si la Florida, que si tiene que ir a mío. Bueno, es probable también que muchos estados, para los que son extranjeros, se adecúen a cómo es la herencia en el país a donde pertenecen. Pero ojo, eso no tiene que ver con el impuesto. O sea, el impuesto hay que pagarlo. Sí, el impuesto va a haber que pagarlo igual cuando se haga esa transferencia. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué podemos hacer para que justamente en esa sucesión no se den todos esos pagos? ¿Ok? Bueno, la primera común entonces es, no, voy y compro una casa y la pongo a mi nombre. Entonces, tengo la desgracia de partir hacia el otro mundo, con lo cual esa casa que tenías, todo lo que supere, como extranjero, lo que supera los $60.000, un 40,5 voy a tener que pagar al Estado, los que me sucedan y de antemano. ¿Ok? Con lo cual, esa modalidad tiene ese riesgo. Después viene el que quiere pensar en qué va a pasar después de él, o el que no quiere, no le importa. ¿Ok? ¿Qué cosas yo he escuchado, por ejemplo, cuando empecé a investigar de, bueno, ¿qué se puede hacer? No, mirá, en vez de comprar vos la propiedad, ponelo bajo una empresa. ¿Ok? Entonces, este modelo, que es el segundo, es, mirá, abro una sociedad americana en la cual soy el dueño, ¿ok? Soy el dueño, pero adentro de la sociedad pongo la casa. Eso sirve para algunas cosas que tienen que ver con aislar por si hay demanda de algo que pasó en la casa y no me pueden tocar otros activos. Pero a nivel herencia, si lo tengo armado así y fallezco, los que quedan tienen que hacer la sucesión para que de esa empresa en la cual yo soy el dueño pase a otro. Y ahí estamos en la misma. Es decir, ya esa propiedad, esa empresa que tiene la propiedad, cuando tiene que pasar, hay que pagar. O sea que eso no soluciona el tema de que lo ponga bajo una sociedad, así como lo estamos planteando. ¿Ok? No soluciona. Una de las opciones que soluciona. Si tenemos una empresa americana que compramos y pusimos una sociedad adentro, en vez de que nosotros seamos los dueños de esa empresa, nosotros, usted con su mujer o la pareja, como sea, ¿no? En vez de que sean dueños de la empresa americana, en realidad arman una empresa offshore, es decir, una empresa que está fuera de los Estados Unidos, donde esa empresa es la dueña de la empresa americana. O sea, no hay una persona que sea la dueña de la empresa, sino esa otra empresa offshore. Pero esa empresa offshore está en un país donde no tiene ese impuesto en la ley de herencia. Por lo tanto, si usted fallece, o alguno de los dueños fallece, ¿okay? El trámite, es decir, la empresa no muere. ¿Okay? Lo que hay que cambiar es el nombre, pero cuando usted quiere cambiarlo el nombre de los dueños, lo cambia en la offshore. Y si la offshore está en un país donde no tiene, no hay problema, no hay que pagar todo ese impuesto. Ese es un camino. ¿Okay? ¿Cuál sería otro camino? Hay otros, ¿ok? Yo le estoy mostrando un poquito los más conocidos. El otro camino es armar lo que se llama una living trust. ¿Ok? Trust en inglés es como el fideicomiso, en español es el fideicomiso. ¿Ok? Y finalmente, porque muchos dirán, ¿y qué es un fideicomiso? El fideicomiso es como si fuera una especie de set de instrucciones donde puedo armar una especie de empresa donde puedo dictaminar cosas que van a pasar sobre los titulares o sobre qué le pasa a esos titulares. Pero, ¿cuál es la particularidad, digamos, en lo que se llama el Living Trust? No se los quiero hacer muy técnicos, ¿sí? Pero para que tengan un poquito de idea, es como que cuando uno dice yo armo el fideicomiso porque hay un armador, al ponerlo en las propiedades, es decir, todo el activo en el fideicomiso, es como si del fideicomiso nadie fuera el dueño. Lo que hay es un gerente que maneja. Como yo dijera, hay un gerente que maneja ese fideicomiso y puede vender, comprar, distribuir las utilidades, puede hacer lo que quiera. Pero dueño
Es como una cosa gris. Por lo tanto, en un living trust no hay que hacer. En el caso de fallecimiento de alguno, digamos, de los que podrían ser los dueños o creadores de la living trust, todo lo que sea el proceso sucesorio, porque en realidad todo ese living trust, o sea, todo ese set de instrucciones, dice exactamente qué pasa con todos esos bienes si, por ejemplo, el que se designó como gerente o como administrador del fideicomiso fallece. Que en el living trust, tanto el creador como el que maneja el fideicomiso como el que es el beneficiario, en realidad siempre son la misma persona, que es el dueño. Es como una figura que se puede armar, pero donde en realidad no existe un dueño, por eso no hay una transferencia. En este caso, que es muy técnico, es para que ustedes sepan que está esa figura y puedan hablarlo con un abogado, ¿ok? Pero yo les voy a armar un video que especifique más técnicamente lo que es el living trust, ¿ok? Para ustedes. Pero sí es importante, entonces, que hayan visto estas dos figuras antes de hacer. Y por último, una cosa que todos vimos películas y siempre está la persona que estaba sola y muere y era multimillonario y viene la película, como saben, es cómo es el tema del testamento. Bien, el tema del testamento, finalmente es la capacidad de una persona cuando está viva de armar un escrito donde dice de lo que él va a ceder, de lo que puede ceder, de lo que él le pertenece realmente ahí, que va a ceder, a quién se lo quiere dar. Ahora bien, ese escrito, para que sea válido, no es que necesariamente tengo que contratar a un abogado, tiene una forma. Hay una forma legal dictaminada por la ley que dice que hay que escribirlo de cierta manera. Entonces, si ustedes saben cómo hacerlo, porque hablaron con un abogado y se lo hace, porque compraron una plantilla, digamos, estilo Word, digamos, que ya venía como está escrito, y la compran y lo arman, eso se transforma en el testamento. El testamento no hay que guardarlo, lo que puede ser en otros países latinos como un lugar de custodia, o simplemente que esté en algún lado. Los que lo van a sacar o lo que van a presentar justamente son los sucesores en el momento si uno fallece, o sea, lo van a hacer los sucesores. Y que van a tener. Y ese testamento lo que se va a presentar justamente es en una corte sucesoria para hacer la sucesión. Lo importante es que esté escrito como tiene que estar, porque si no se puede considerar nulo. Y la otra también es que dentro de eso se especifique claramente qué es lo que se cede y a quién se le da. ¿Ok? Entonces, obviamente lo aconsejable siempre es que uno haga una planificación familiar, inclusive con testamento, con abogados. Pero si usted no quisiera, porque sale, porque lo que me cobra la hora, lo que fuera, lo podría armar solo si quisiera. Obviamente esa corte va a tener que comprobar la veracidad de que realmente usted lo escribió. Y ese testamento puede tener testigos, ¿sí? Para decir, estos testigos firmaron ese testamento. Cuanto más pruebas, más fácil va a ser la veracidad. Ahora bien, todo este proceso que tiene que ver con la sucesión puede llevar tiempo, ¿sí? Y aparte puede costar, porque justamente entra la corte, entran los abogados, que papeles, que averiguaciones, un montón de cosas, con lo cual puede ser altamente extendido y que salga un importante dinero. Por eso el tema de ver estas alternativas que yo les digo antes de invertir, que podrían eludir todo eso. Bueno, si les pareció bien, como inversores, como personas que por ahí viven en Estados Unidos, de cómo es esto, les agradecería que se suscriban al canal, donde voy poniendo videos de distintas cosas, y donde uno de los videos justamente que les voy a poner es cómo es el tema del living trust. Muchas gracias.